Hola a todos y todas, tenemos ya segunda parte del vídeo de explicación de la ley de segunda oportunidad, con todas las cuestiones que quedaron pendientes al final del vídeo que os comentaba y con todas las dudas que habéis ido comentando, ¿vale? Así que yo creo que ya vais a tener la información súper completa al acabar este vídeo y si no, pues ya sabéis, volvéis a comentar y volvemos a hacer otra edición. Es verdad que ha llovido desde el primer vídeo. No he hecho segunda parte porque también hemos ido haciendo vídeos complementarios que se pueden unir como las piezas de un puzzle y queda bastante condensada la información, pero vamos a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a hacer primera parte y esta segunda parte donde vais a tener todo, ¿vale? Y cuestiones que íbamos a comentar. Pues sobre la ley de segunda oportunidad es cuáles son las consecuencias de acogerte a la ley de segunda oportunidad. ¿Qué pasa después de acogerte a la ley de segunda oportunidad? ¿Qué pasa con los ficheros de morosos, por ejemplo? ¿Vale? Porque lo habitual es que cuando uno es deudor se quede incorporado a un fichero. Las deudas grandes aparecen en el CIRBE, ¿vale? Y el resto de deudas se suelen quedar en las NEF o ficheros similares. Estos ficheros son los ficheros que toda empresa crediticia, todo banco va a consultar antes de hacer cualquier operación, incluso cuando te vas a comprar un móvil, incluso cuando vas a contratar una nueva línea telefónica. ¿Para qué? Para ver tu solvencia, para ver si en ti es habitual tener deudas con otras entidades o no, y en base a eso pues van a establecer si te quieren dar esa línea de móvil, si te quieren dar ese coche, esa financiación o no, ¿vale? Entonces no serviría de nada la ley de segunda oportunidad, pensadlo, si nos acogemos a ella y después vamos a seguir apareciendo en los ficheros. Hay una última parte del procedimiento que es dar de baja en los ficheros y que cuando contratamos lo habitual y bueno, debería informarse simplemente, no digo que esté bien ni esté mal, pero lo habitual cuando contratamos el servicio de segunda oportunidad es que no nos cubran la última parte que es todo ese bloque de derecho al olvido de la deuda, ¿no? De, mira, aquí tienes el auto y te gestionas, ¿vale? Yo también lo hago en algunos casos, ¿vale? Pero es verdad que lo informo de, bueno, tú quieres los honorarios lo más ajustados posibles, ¿vale? Entonces, pues ya después, si quieres, yo te doy el auto, te digo cómo se hace y tú te gestionas la parte del derecho al olvido de la deuda con los ficheros de morosos, ¿vale? Pero en un principio es algo que hay que hacer, que hay que tener un seguimiento y que dura un tiempo. Quiero decir que desde se hace la comunicación, pues hay un mes por parte del fichero para que te den de baja, etcétera, ¿vale? Y también hay procedimientos, normalmente hay procedimientos judiciales abiertos. Cuando lo explicaba en el primer vídeo, ¿vale? Cuando nos reclaman una deuda judicialmente e iniciamos la ley de segunda oportunidad, ¿vale? Es en el proceso de ley de segunda oportunidad donde se va a dirimir todo. Tiene vista atractiva, que le llamamos, es decir, tenemos aquí varios procedimientos y cuando abrimos el de segunda oportunidad, todos esos procedimientos, lo importante se va a ver aquí, ¿vale? Pero a veces se quedan abiertos y hasta que no llega a la fase de ejecución no se cierran, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la ley de segunda oportunidad, pero estos procedimientos siguen abiertos? Hace falta procurador, ¿vale? Normalmente. Y hay que comunicar el auto, ¿vale? En la resolución judicial en la que se nos concede la ley de segunda oportunidad se llama auto, ¿vale? Ese auto hay que comunicarlo a los distintos procedimientos para que se cierren, ¿vale? Y no siempre se van a cerrar de manera automática. Los juzgados funcionan como funcionan, lamento comunicarlo. Siempre tengo que estar diciendo esto. Los juzgados van lentos, los juzgados a veces se equivocan, hay una sobrecarga bestial y pocos recursos, ¿vale? Entonces tener en cuenta de que hay que cerrar todos estos procedimientos y que a veces van a tardar en cerrarse, ¿vale? Y se puede alargar todo muchísimo, ¿de acuerdo? Ficheros de morosos, ¿vale? Hay que dar la baja en el fichero de morosos y comunicar el auto. Procedimientos abiertos, procedimientos de reclamación judicial, igual, ¿de acuerdo? Incluso a las entidades a las que les debemos dinero. A veces hay que hacerles la comunicación por correo electrónico, marcando la casilla de recibir, ¿cómo se dice?
marcando la casilla de confirmación de lectura y confirmación de entrega, ¿vale? Que eso se puede hacer con casi todas las plataformas hoy día de correo electrónico, ¿vale? Porque esto es importante. Y después de esto, después de que tenemos nuestra ley de segunda oportunidad, que nos hemos dado de baja de los ficheros, que ya no estamos dentro de esos procedimientos judiciales de reclamación, ¿qué consecuencias crediticias tiene la ley de segunda oportunidad? Los bancos van a saber que te has acogido a la ley de segunda oportunidad cuando puedes volver a sacar un préstamo. Estas preguntas son clave normalmente en el despacho. Consecuencias crediticias, pues tenemos derecho al olvido de la deuda, ¿vale? No tienen los bancos por qué saber que te has acogido a la ley de segunda oportunidad. ¿Qué banco lo va a saber? El banco al que le debías dinero, obviamente, porque tiene derecho a guardar sus datos durante 5 años. Más allá de 5 años, lo normal es que se haga una destrucción de todas las fichas, lo normal, ¿vale? Y que ya a los 5 años no tengan tus datos y puedas incluso volver a ser cliente de esa entidad con plenos derechos, ¿de acuerdo? Los criterios en materia crediticia, los criterios de solvencia son los criterios que se establecen por el Banco de España, ¿vale? Tener en cuenta que mientras que cumpláis esos requisitos, que suelen ser públicos, no tiene que haber problema, ¿de acuerdo? Un banco en el que tú no has estado, no le has debido dinero, no tiene por qué saber ni va a saber que te has acogido a la ley de segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Es verdad pues que tenemos ciertas limitaciones, que vamos a tener esa limitación del banco en el que sí hemos estado y que sí nos conocen, y más si es un banco de pueblo de toda la vida y que nos conocen ahí, ¿vale? Y ya, yo creo que con esto sí que tenemos un poco cerrado este bloque, ¿vale? De la ley de segunda oportunidad, qué pasa después, ¿vale? Y ya podemos entrar a las dudas que habéis comentado, ¿vale? Y una es recurrente, es la de la deuda pública, con Seguridad Social, con Hacienda. ¿Qué es deuda pública? Porque me preguntáis, ¿la deuda con los ayuntamientos se puede perdonar entonces o no? Vale, toda deuda que tengamos con una administración pública, ya sea un ayuntamiento, ya sea una comunidad autónoma, ¿vale? Va a ser considerada deuda pública, de carácter público. ¿Por qué? Porque nuestro acreedor es una entidad pública, ¿vale? Eso por un lado, es como una cuestión sencilla, yo creo que ahí lo vais a integrar rápido, ¿vale? Pero es verdad que la deuda con Hacienda y Seguridad Social tiene unos límites. Decimos, si hay deuda con Hacienda y Seguridad Social, como norma general, ¿vale? No se puede exonerar hasta 10.000 euros. Hay un límite de 10.000 euros, ¿vale? Para exonerarnos de deuda con estas entidades. Pero esto no significa que tú tienes en total 20.000 euros de deuda y 5.000 son con Hacienda. Y se te van a perdonar esos 5.000 sí o sí, ¿vale? Porque son 5.000 por Hacienda, 5.000 por Seguridad Social. Eso no significa que se te van a exonerar, significa que te van a hacer una proporción, ¿vale? Porque me llegan muchos clientes al despacho con dudas y dicen, no, pero me han dicho en otro despacho que si tengo esto, si me van a quitar sí o sí lo que le debo a Hacienda. No, amigo, te van a hacer una proporción, ¿vale? Con respecto del total de deuda que tienes, se va a calcular la proporcionalidad que se te puede perdonar de Hacienda y Seguridad Social, y el resto lo tienes que pagar poco a poco. Vale, estos límites establecidos sobre la deuda pública, ¿vale? Que se establecen en la última ley que se publicó de derecho concursal, texto refundido de la ley concursal, ha sido puesto en duda este límite por criterios de proporcionalidad. No nos parece proporcional en determinados casos que se diga que el límite sí o sí siempre va a ser estos 10.000 euros, como mucho, ¿vale? Cuando nosotros entendemos que del texto de la Unión Europea, del conjunto del texto de la Unión Europea, no solo del artículo que regula las limitaciones que pueden establecer los estados, hay determinados casos en los que esto no es proporcional. Una persona que tiene 300.000 euros de deuda con Seguridad Social, no entendemos que sea proporcional quitarle solo 5.000 euros o 10.000 euros de la deuda que tenga pública,
¿vale? Y hay determinadas sentencias y resoluciones judiciales que poco a poco están surgiendo y están cuestionando esta limitación conforme a un criterio de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay un espacio de laboratorio jurídico interesante en determinados casos que tenemos que analizar, pero que yo no os puedo prometer, ni nadie, ni ningún abogado, ningún despacho os puede prometer que se os va a exonerar la deuda pública que tengáis si tenéis 50.000 euros de deuda pública porque ve que cumplís los requisitos de que no es proporcional, ¿vale? Y quien os lo venda os está engañando, ¿vale? Otra cosa es que se pueda luchar y que, mira, ya que estamos de perdidos al río, como se dice, vamos a intentarlo, vale, perfecto, se puede intentar y se puede hacer laboratorio jurídico, pero no se puede asegurar un resultado. ¿De acuerdo? Es verdad que los casos anteriores al texto refundido de ley concursal que hay actualmente sí que los hemos podido luchar y yo he tenido exoneraciones de deuda pública bestiales, ¿vale? Pero ahora mismo en el contexto que hay no se puede prometer esto, ¿vale? Eso por un lado. Otra duda común. Vale, el tema de la información del procedimiento. Me decís, estoy pagándole 100 euros al mes o 150 euros al mes a no sé qué empresa de deudas, que te quitan la deuda, y no paro de llamar y no me dicen cómo está el procedimiento, no sé cuánto tarda, no sé nada. Bueno, es verdad que hay muchas empresas, que tenemos un vídeo sobre esto, que han hecho un nicho de mercado con lo de la segunda oportunidad, ofreciéndolo a un precio que de rango es alto, porque suele estar en los 5.000 euros el procedimiento. Lo que pasa es que lo pagas 100 euros al mes. Y esto tiene algunos problemas. Primero, el tema de información del procedimiento, y es que es una empresa que tiene un par de abogados para cientos de solicitudes. Entonces el abogado no puede estar informándote, obviamente, y los comerciales que hay no saben de derecho, son comerciales y tienen preguntas y respuestas conforme a que te van a captar con eso y te van a decir cómo se hace, pero ya está, hasta ahí, hasta que no recibas la resolución. ¿Cuánto tarda? Pues mira, yo con esas empresas no lo sé. La información que tengo por otros clientes es que se alarga más porque hay bastantes solicitudes y no pueden trabajarlas todas al mismo tiempo, y que la resolución que les dan de exoneración es provisional. ¿Qué os quiero decir con esto? Os lo voy a explicar de nuevo. Tengo un vídeo al respecto de estas empresas donde incluso analizamos un contrato que me pareció tremendo. Pero esto significa que a ti no te van a dar la resolución definitiva de que no debes que ya no eres moroso, de que ya se han acabado tus deudas, hasta que termines de pagarles a ellos. ¿Cuánto vas a tardar en pagarles a ellos? Unos 3 años. Pues hasta ahí tú no tienes la posibilidad de acogerte a crédito, por ejemplo. O sea, realmente, vale, que no te van a embargar el dinero de la cuenta de esta gente a la que le debes, si le debías a Iberdrola, si le debías al Banco Santander, a quien fuere, pero solvencia no vas a tener, ¿vale? No vas a cumplir el criterio de solvencia hasta que tú no tengas tu auto definitivo, te des de baja de tus ficheros de morosos y se desarrolle todo. ¿Por qué? Porque ellos se acogen y si les dejas de pagar a ellos, ¿qué pasa? ¿Vale? La propia deuda que tú generas con ellos a la hora de contratarlos la meten dentro del procedimiento. Esto es así, ¿vale? ¿Hay forma de salir de ahí? Sí. ¿Vale? Pero tenéis que saber, esto no lo informan y me parece que no es nada deontológico que no se informe. O sea, ético. Deontología es la ética dentro de la abogacía, ¿vale? No es nada deontológico que no se informe cómo va a ser y se explique en un idioma cercano al cliente cómo va a ser, porque yo aquí os estoy hablando en castellano. Si me pongo a hablaros en lenguaje jurídico, me decís, vale, pero no habéis entendido nada, ¿no? El lenguaje jurídico al final pues es un lenguaje distinto, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Así que información del procedimiento, tienen obligación de informaros. Yo, más que llamar, os recomiendo que mandéis mails requiriendo esa información del procedimiento que os deben y que forzarles a que os respondan y que os digan cómo va, cuánto estiman que le queda, ¿vale? Para saberlo. ¿Cuánto tarda en concederse la ley de segunda oportunidad? Pues mira, yo hace unos meses decía que unos 6 meses aproximadamente desde que entra el solicitud al juzgado, cuando estamos en un concurso en el que no hay bienes, un concurso express sencillo,
pero ya no puedo decir eso, porque los juzgados es verdad que van bastante colapsados, cada vez se tarda más y depende de la comunidad en la que estemos. Cuando hice el vídeo hace un año, el principal de donde más procedimientos llevaba era en Murcia. Ahora no es así, ahora llevo por toda España y es totalmente generalizado la tardanza. Cuanto más y mayor sea la plaza a la que vamos a litigar, si es una capital, Madrid, Barcelona, tal. Bueno, Barcelona es de las que mejor funciona. Más tiempo vamos a tardar, ¿vale? Más gente hay, más solicitudes, más carga en el juzgado. Y luego si vamos a una plaza en la que no hay juzgado especializado, pues esto también tarda bastante, porque suele haber bastantes errores procesales, ¿vale? Esto, como os comentaba en el primer vídeo, no es una cuestión sencilla, ¿vale? Es un procedimiento concursal, es un procedimiento especial complejo, ¿vale? Y bueno, y con esto creo que... sí, una duda más que me comentáis. ¿Cuánta deuda hay que tener? ¿Cuánto dinero hay que deber para poder acogerse a la ley de segunda oportunidad? Esto es un temazo. Porque hay gente que me llega que a lo mejor debe 10.000 euros y dice, sí, pero es que los de tal empresa de cobro de deudas me dicen que el procedimiento vale 5.000. Y en verdad, a nivel de mercado, un procedimiento concursal express vale eso, más o menos. Ahora mismo es lo que se suele cobrar. Entonces, como que yo debo 10.000 euros, pero voy a pagar 5.000 para, ¿sabes? Entra mucho esta duda. Es verdad que hay que valorar de manera individualizada cuando una persona es insolvente, ¿vale? Hay que ser insolvente. ¿Cuál es el requisito de ser insolvente? No poder afrontar la deuda que tienes, pero hay personas que van a ser insolventes debiendo 100.000 euros y personas que van a ser insolventes debiendo 20.000, ¿vale? Porque va a depender mucho, pues, de sus ingresos, de los bienes que tienen, de las cargas que tienen, si hay hijos, si no hay hijos, del tipo de trabajo, si están en el paro. Va a depender de muchas cosas, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que valorarlo individualmente, ¿vale? Pero yo normalmente, cuando la deuda es inferior a 10.000 euros, no le veo mucha viabilidad. Y prefiero que en vez de coger una segunda oportunidad, pues coger un plan de pagos primero, ¿vale? Intentar refinanciar toda esa deuda, que te hagan una quita, que te quiten los intereses, de bajar las cuotas. Todo eso se puede hacer antes, ¿vale? Antes de llegar a un no puedo pagar, a una quiebra, podemos hacer una refinanciación, ¿vale? Lo importante es valorar y estudiar cada caso. También lo importante es que no haya unas tarifas estandarizadas por parte de los despachos o las empresas que ofrecen este servicio de no, mi precio es de 4.000, mi precio es de 5.000. Bueno, mira, yo voy a ver tu caso, voy a ver el trabajo que tengo que hacer y voy a hacerte un presupuesto a ti a medida por si te cuadra. Y si no, porque estamos ante personas que son insolventes y es ético informarles de que existe el turno de oficio porque necesitan este servicio, yo te hago la valoración, te digo si es viable, y teniendo mi acreditación de que es viable y de que te lo he mirado, ya te puedes ir al turno de oficio con tranquilidad, ¿vale? Y el turno de oficio es gratuito para todas las personas que cumplen los requisitos y la gente tiene derecho a saberlo. A ver, porque seamos despachos privados, no vamos a estar aquí diciendo no, pero es que para hacer esto lo tienes que hacer sí o sí conmigo. Perdona, está el turno de oficio, cobra tu consulta, obviamente cobro mi consulta de valoración y de estudiar las cosas, pero no es lo mismo cobrar una consulta 150 euros, 200, depende de lo que tengas que estudiar ahí, a decir no, pues que tienes que pagarme 4.000 y hacerlo conmigo sí o sí, aunque no puedas pagar. Pues no, tampoco hay que llegar a eso, ¿vale? Entonces, nada, bueno, aquí sí que no tengo más dudas apuntadas, ¿vale? Así que espero que os haya sido útil y que me escribáis en comentarios más dudas que os vayan surgiendo. Ahora sí que vamos a volver a YouTube con un poquito más de asiduidad, así que podéis contar con nosotros e ir escribiéndonos. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que si me da tiempo a editar el vídeo, que no lo sé, os los pongo por aquí. Y nada, estamos en contacto y un gustazo volver aquí a la casa de YouTube.